bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el ejercicio 2.38. De acuerdo a la 11ª edición, es el mismo ejercicio que el 2.37, solo que el valor de alfa va a cambiar. El valor de alfa para este problema va a ser de 75 grados. En el video anterior vimos que alfa valía 40 grados, entonces solo consiste en hacer ese pequeño ajuste y resolverlo de la misma manera. Pero bueno, vamos a resolverlo para que no quede ninguna duda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es para la fuerza de 60 libras. Para la fuerza de 60 libras tenemos que hallar sus componentes. Recordemos que las componentes van a ser la fuerza en X, es la magnitud de la fuerza, por el coseno de nuestro ángulo de dirección. Y la fuerza en Y va a ser la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo de dirección de nuestro vector. Entonces, si tenemos la fuerza de 60 libras, tenemos que conocer su ángulo. El ángulo que esta fuerza tiene es de 20 grados. Recordemos que estos 20 grados se derivan de esta inclinación que tiene. Entonces, la fuerza de 60 libras tiene 20 grados. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que el ángulo es de 20 grados, la fuerza en X va a ser de 60 libras por el coseno de 20 grados. Y esto nos va a dar un valor de 56.38 libras. Y la fuerza en Y va a ser un total de 60 libras por el seno de 20 grados. Y al resolver esto nos queda que es una fuerza de 20.52 libras. Con ello nosotros tenemos ya las dos fuerzas, la fuerza en X y la fuerza en Y, para la fuerza de 60 libras. Vamos a repetir el procedimiento ahora para lo que son 80 libras. En el caso de la fuerza de 80 libras que tenemos aquí, podemos observar lo siguiente. En esta fuerza, el ángulo de dirección, además de tener estos 20 grados, se le tienen que sumar lo que corresponde al ángulo alfa. El ángulo alfa mide 75 grados. Entonces, el ángulo de dirección va a ser, el ángulo es igual a los 20 grados que tiene la inclinación nuestra partícula o nuestro cuerpo de interés, más el ángulo que hay en esta parte, que si alfa mide 75 grados, entonces les vamos a sumar 75 grados. Por lo tanto, nos queda que es de 95 grados el ángulo de dirección. Y con este ángulo nosotros vamos a calcular la fuerza en X. Entonces, la fuerza en X es de 80 libras por el coseno de 95 grados. Y al resolver esto nos va a quedar que tenemos una fuerza de menos 6.97 libras. Y la fuerza en Y va a ser igual a las 80 libras por el seno de 95 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 79.69 libras. Y de esa manera nosotros ya tenemos la fuerza en Y y la fuerza en X. Entonces ya tenemos estas fuerzas. Vamos ahora con la última fuerza para 120 libras. Entonces, la fuerza de 120 libras. Para la fuerza de 120 libras, que es la que tenemos acá, vamos a ver que tenemos lo siguiente. Esto no son líneas perpendiculares, entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y si aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados y le sumamos este ángulo, que es el ángulo alfa, nos va a dar que en total aquí son 90 más 75. Pero eso solo es esta parte, 90 más 75, más los 20 de acá. Entonces nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a 90 más 75 más 20. Entonces esto nos da un ángulo de 185 grados. Y con este ángulo vamos a calcular la fuerza. Entonces la fuerza en X es igual a menos 120 libras. ¿Y por qué menos 120? Porque la fuerza va en este sentido. Si la fuerza fuera hacia afuera del cuerpo, sería positiva. Pero como es una fuerza que va en sentido hacia adentro, va a ser negativa. Entonces por eso es menos 120 libras. ¿Por qué? Por el coseno de 185 grados. Y esto es igual a 119.54 libras. Y la fuerza en Y va a ser igual a menos 120 libras
por el seno de 185 grados. Y esto nos va a dar un valor de 10.45 libras. Y entonces con esto nosotros tendríamos ya la fuerza en X y la fuerza en Y. Ahora sí, ya tenemos las componentes de todas nuestras fuerzas, de las tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Y al hacer la sumatoria de fuerzas, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, sabiendo que la primera fuerza en X es de 56.38 libras menos 6.97 libras más 119.54 libras. Y esto nos va a dar un valor de 168.95 libras. Y ya tenemos aquí nuestro valor para X, la sumatoria en X. Vamos a calcular ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y nos dice que es 20.52 para la primera fuerza, más 79.69 libras, más 10.45 libras. Y esto nos da un valor de 110.66 libras. Y este sería mi valor de sumatoria para la sumatoria en Y. Ahora lo que tenemos que calcular es la fuerza, la magnitud de la fuerza de nuestra fuerza resultante. Recordemos que esto se hace mediante la fórmula. La fuerza es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, siguiendo esta regla o esta fórmula, es la raíz cuadrada de 168.95 al cuadrado más 110.66 al cuadrado. Y al resolver esto vamos a obtener una fuerza de 201.96 libras. Y ahora vamos a calcular el ángulo dirección de mi fuerza resultante. El ángulo dirección va a ser la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, al nosotros resolver esto, nos va a quedar que es la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y es de 110.66 libras entre 168.95 libras. Y al resolver esta operación vamos a obtener un ángulo de 33.22 grados. Entonces, nuestra respuesta final sería 201.96 libras con un ángulo de 33.22 grados. ¿En dónde va a estar ubicado el ángulo? De acuerdo al signo que tenemos más y más, como son positivos, se ubican en el primer cuadrante. Al ubicarse en el primer cuadrante, nuestro vector va a ser de esta manera. Nuestra dirección del vector es como lo indica este símbolo, ya que recordemos que si nosotros tenemos un plano cartesiano, y aquí tenemos el eje de las Y, el eje de las X, positivo, positivo, negativo y negativo, y estamos viendo que nuestros dos valores son positivos, quiere decir que es positivo, positivo, entonces está en este cuadrante. Y si está en este cuadrante, nuestro vector va a estar por aquí. Y al estar de esta manera, entonces el ángulo que nosotros estamos contando es el que tenemos acá. Si nuestro vector está así y este es el ángulo de nuestro interés, se representa de esta manera, ya que es lo mismo que tener esto así. Entonces, quiere decir que mide 33.22 grados medido de esta manera, desde este eje hacia acá. Entonces, aquí mide 33.22 grados. Y esa es mi solución, mi respuesta final a este ejercicio. Así que pues bien, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. No olvides compartir y suscribirte. Y recuerda que si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente dime desde dónde me ves. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.